¿Sientes que cambias de dirección con la misma frecuencia con la que cambias de emociones o con la frecuencia con la que cambia tu entorno? Quédate y descubre cómo mantener la dirección. Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio, porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio donde compartimos información con mucho cariño para todos esos líderes que quieren liderar a su equipo en un camino del éxito. Y con nosotros hoy nos acompaña Vladimir. Gracias. Sabes que me encanta hacer estos episodios contigo. A veces se nos complica, pero aquí estamos dispuestos a darle valor a todos estos líderes que nos escuchan. Y hoy vamos a hablar algo respecto al último episodio donde conversábamos sobre las 3 preguntas más importantes. Si no has escuchado ese episodio, te sugiero enormemente que vayas y lo escuches porque es una forma distinta de cómo podemos definir nuestro objetivo de vida. Pero hoy vamos a hablar un poco de por qué eso es tan importante en nuestras vidas y en nuestro camino como líderes. Y vamos a utilizar una analogía para esto, ¿ok? Vamos a imaginar que estamos en un barco en medio del mar y que tenemos que saber hacia dónde vamos. Y a veces los emprendedores somos tan optimistas que decimos, no importa, tenemos suficiente comida, agua, el clima está maravilloso, pero no tienes ni idea hacia dónde vas. Y esto puede ser muy peligroso, ya lo vimos en el episodio anterior, escúchalo si no lo has escuchado y te recuerdo que tenemos una hoja de discusión en lideresagilistas.com donde podrás ver esta analogía de una manera muy interesante para que sigas el tema. Sí, bien interesante, como dice Vladimir, regrésense al episodio si no lo han escuchado, porque ahí van a ayudarnos a, vamos a decir como dice esta analogía de vamos en un barco, ese va a ser el faro o esa estrella del norte que nos va a guiar a nuestro destino. Entonces es importante que se regresen y que hagan, o vamos a decir que definan sus metas, porque ese es el faro que nos guía a veces cuando la tormenta llega y no nos las esperamos. El faro es muy importante tenerlo claro porque esa es, vamos a decir, el faro o como lo quieran llamar también estrella del norte, porque esa es la que nos va a guiar, la que nos va a mantener en el rumbo cuando llegan las tormentas. A veces pensamos que el día está soleado, hermoso y bueno, salimos con aquel ánimo y resulta que a media mañana pues baja el sol, las nubes se colocan grises y comienza una tormenta. Y de una manera u otra pues siempre llega la tormenta. Siempre va a llegar la tormenta. Sí. Y si no tienes ese faro bien definido o sabes dónde está o esa estrella del norte, pues puedes perder el rumbo. Y bueno, un ejemplo, vamos a traer un poco la experiencia que nosotros hemos vivido. Para nosotros una tormenta fue hace aproximadamente ya 7 años, en el momento que como muchos venezolanos vivieron esta tormenta, que tuvieron que salir del país y migrar y literal, pues comenzar de nuevo. Para ese entonces ya nosotros teníamos algún tiempo con la empresa, que bueno, como todos saben, por allí nos han escuchado, tenemos una empresa de desarrollo de software y de crecimiento para los emprendedores. Y ya teníamos un tiempo trabajando juntos y llega esta tormenta que nos golpeó a muchísimos y con familia, ya decir pues con un camino andado y pues nos tocó literalmente pues meter un montón de tiempo y años de vida en unas maletas y salir del país y comenzar de nuevo en un país. Pues estuvimos muy agradecidos con este país que nos abrió las puertas, la dicha de que México nos abriera sus puertas y decir, bueno, comenzar de nuevo. Pero ¿cómo no perdimos el norte y después, 7 años después, estamos nuevamente con nuestra empresa, hasta con los mismos socios, con la gente que nos acompañó en su momento, sigue acompañándonos de una manera u otra, porque estaba definida esa estrella del norte, porque teníamos ese faro y ya era parte de nosotros, ¿no? Y creo que todas las personas que eran parte de ese deseo en común, pues lo tenían muy arraigado y estaba no definido en quiero tener una empresa o quiero que me dé dinero o quiero tener, sino realmente en lo que nos queríamos convertir, en qué experiencia queríamos vivir como profesionales en ese momento.
De hecho, para todas aquellas personas que nos escuchan, quien no haya vivido una migración tal vez no pueda comprender la enorme tormenta que eso puede significar en nuestras vidas, y aún más cuando la migración es un poquito obligada, ¿no? Porque no salimos del país porque queríamos salir del país, sino porque la situación país nos obligó a salir. Entonces, en medio de esa tormenta, y quiero hacer una analogía con el barco, imagínate estar en el medio del mar, pero el mar no está para nada calmado, las olas están gigantes, el viento está soplando fuertemente, y si no tienes un faro, si no tienes una dirección, si no tienes un norte al cual dirigirte, probablemente el viento te va a llevar a cualquier lugar. Las emociones te pueden incluso volcar el barco y hundirte y no entender qué sucede. La única forma de poder mantener fuerte el timón del barco, ir a una dirección, es que tengas clara esa dirección. Y por eso me encantó cómo lo hicimos en el episodio pasado, de que eso define la experiencia. ¿Qué experiencia realmente quieres vivir? Y el problema está en que cuando llegue la tormenta, porque va a llegar, si no tienes claro esa visión, si no tienes ese faro definido, escrito incluso, entonces la tormenta te va a llevar. El viento te va a arrastrar a una costa que no querías, las olas, que ya vamos a hablar un poco qué significan eso en nuestras vidas, van a subir y van a bajar con tal fuerza, pero puedes maniobrar en función de todo esto, siempre y cuando tengas un objetivo claro. Y no solamente en las tormentas, porque también puedes estar con un mar sereno, pero si no sabes a dónde ir, pues simplemente las mareas o estas corrientes marinas que ni siquiera te das cuenta que están, pues te van a llevar a donde ellas quieran. Entonces, no solamente en la tormenta, si no tienes un rumbo claro, si no tienes ese faro, sabes a dónde vas, pues simplemente el viento y ese mar tranquilo, entre comillas, pues simplemente te va a llevar a donde él desee. Imagínate estar recostado en una cama inflable en el mar tranquilo, sereno, parece una laguna, pero te va a mover tarde o temprano. Y si te quedas dormido, cuando abras los ojos, vas a estar en un lugar muy distante a donde iniciaste tu jornada y probablemente un lugar al que no querías llegar. Entonces, esto es un poco lo que vamos a explorar el día de hoy para evitar esa situación, evitar que las corrientes, los vientos, te lleven a un destino que no quieras tener. Bueno, y tomando esta analogía que estamos haciendo, donde mencionamos 3 elementos, mencionamos el faro, que es nuestra meta, nuestra visión, mencionamos el barco, que somos nosotros mismos que vamos hacia un rumbo, y aparte mencionamos el mar, las olas, las mareas y el viento. Pero en este momento voy a hacer énfasis en ese océano, en ese mar. ¿Cómo lo podemos, vamos a decir, traducir en este andar de la vida, ¿no? Y ahí nosotros pues dijimos nada. ¿Qué es lo que a veces te mueve de una manera que si no lo sabes manejar, te puede hasta voltear? Y eso viene de ti mismo, tus emociones. O sea, el mar es lo que tenemos adentro de nosotros mismos. A mí me encanta la analogía de las olas, porque las olas pueden ser pequeñitas o pueden ser enormes, dependiendo de en qué mar estamos y en qué momento estamos dentro del mar. Y la analogía de que las olas son nuestras emociones es clave dentro de todo este proceso, porque pueden estar o muy revueltos o muy tranquilas. Las emociones juegan un papel fundamental en cuál es la dirección que llevamos en nuestras vidas. Y por eso es muy importante tener ese faro bien definido. ¿Por qué? Porque si un día nos levantamos bien contentos y bien activos y con esa emoción y ese ánimo, y decir, uy, sí, voy a cumplir mis metas, y vamos a decir, vas por el camino, o dices, ese día haces cosas positivas y de repente sabes que vas para allá y apuntas, pero el otro día no. El otro día de repente algo te pasó, no sé, de repente emocionalmente te sucedió algo, a lo mejor algo sencillo, algo más profundo, y si no tienes esa visión, pues simplemente decaes y quedas allí y pues tomas otro rumbo, porque no estás definido hacia dónde vas y te sientes triste y a lo mejor prefieres ir a echarte, no sé, a echarte en ese barco, a dormir un rato o en la hamaca y a donde te lleve el viento y a donde te lleve las mareas. Entonces dices, si tengo mi rumbo, ok, me siento triste, es un día mal, no pasa nada, pero luego retomo el timón y continúo mi rumbo. En pocas palabras, no podemos cambiar de dirección con la misma frecuencia con la que cambiamos de emociones. Eso sería una locura, porque entonces todo el tiempo estás apuntando a un lugar distinto y al final no llegas a ningún lado.
Entonces, si las emociones son las olas que suben y bajan y el faro me ayuda a mantener la dirección, hay un elemento muy clave dentro de las aguas que son las corrientes marinas. Las corrientes marinas a veces son imperceptibles, a veces ni siquiera sabemos que están allí. ¿Te ha pasado que a veces entras a una playa muy bonita, muy hermosa y de repente sientes una corriente de agua que te arrastra con mucha fuerza y que ni te imaginabas que estabas allí? De hecho, recuerdo alguna vez haber visto la salida de una presa de agua, de estas hidroeléctricas, y el agua se ve tan tranquila. Y tú sabes que esa agua tiene una fuerza tan grande porque es mucho el flujo de agua que sale que puede arrastrar cualquier cosa que aparezca allí, pero si lo ves desde afuera parece muy tranquila. Y esas corrientes marinas son nuestras creencias, son nuestros hábitos, porque eso que está dentro de nosotros tiene un potencial enorme de arrastrarnos por completo lejos de nuestros objetivos si no somos conscientes de cuáles son nuestras propias creencias. Sí, es muy importante porque es lo que tú dices, a veces son imperceptibles, tú ni siquiera sientes que están allí, pero de una manera u otra influencian sobre las acciones que estás tomando. Y que eso lo hablamos también en un episodio donde esas creencias que tienes y esos sesgos cognitivos te influencian para tomar ciertas acciones. Entonces, a lo mejor esa corriente marina que no estás sintiendo, esa creencia que tienes sobre algún tema, pues simplemente te hace soltar, te hace tomar la decisión de soltar el timón si no tienes un rumbo claro. Pero si tienes un rumbo claro y tú sientes que esa corriente, esa creencia no te está siendo útil y te está llevando a otro lado, tú dices, hey, no, ya va. ¿Qué pasa si yo voy es para allá? ¿Qué me está pasando? Y puedes hacer hasta una reflexión y corregir eso o simplemente darle un vuelco para mantener tu rumbo a donde lo tienes. Entonces, la mejor protección contra nuestras emociones que suben y bajan y contra esa fuerza gigantesca que tienen las creencias y los hábitos es tener una visión clara, porque podemos corregir rumbo todo el tiempo. Y una segunda fuerza que empuja a nuestro barco, que nos pudiese llevar o no en dirección a nuestro objetivo, a nuestra visión, a nuestro faro, son las fuerzas externas. El viento representa las fuerzas externas, que pueden ser los elementos políticos, los elementos macroeconómicos, los elementos de la competencia en el mercado, todos esos elementos externos a nosotros y a nuestro equipo de trabajo que generan un gran impacto y que nos mueven el barco hacia un lado y hacia el otro. Y es bien importante mencionar nuevamente, si tenemos bien fijo nuestro rumbo y bien claro, podemos utilizar hasta los vientos que van en contra de donde vamos, porque a lo mejor nos puede evitar un obstáculo. Pero si tú sabes hacia dónde vas, tú dices, bueno, agarra este viento, vamos a decir, en contra de la dirección donde voy, porque me va a ayudar a evitar un obstáculo que estoy visualizando. Entonces, también puedes utilizar esos vientos si eres consciente hacia dónde vas, a favor de que te muevan el barco hacia donde tú lo quieres llevar. Pero si simplemente te dejas llevar porque de repente ahorita la tendencia es, no sé, utilizar ciertas redes sociales y dices, bueno, lo voy a hacer y no tienes bien claro hacia dónde quieres ir, a lo mejor te puede empujar en el totalmente contrario. Ahora, si estás consciente hasta dónde quieres ir, dices, bueno, si me monto en esta ola mientras me funcione o utilizo este viento mientras me funcione y después hago de quizás algún movimiento que me mantenga al rumbo donde yo voy. Yo diría que uno de los mayores movimientos externos que vivió la humanidad recientemente fue la pandemia del COVID-19. Algunas personas pudieron sobrellevar la pandemia y incrementar su patrimonio. Algunos pudieron decir, entre comillas, ser exitosos y otros fueron totalmente arruinados en la pandemia. Esa fuerza externa es lo que nos hace preguntarnos hacia dónde vamos. Y quiero hacer un paréntesis en esto porque muchas empresas o muchas personas que pudieron tener éxito financiero durante la pandemia porque crearon algo alrededor, comenzaron a vender mascarillas, comenzaron a modificar la estructura de su negocio, pero si esas acciones no estaban alineadas con su objetivo de vida, fue un éxito momentáneo. Y está bien, puedes tener un éxito momentáneo, pero la pregunta que te debes hacer es, ¿este éxito momentáneo me está empujando en la dirección de lo que quiero vivir en mi vida? ¿O es un desvío momentáneo o capaz me está retrasando? Entonces, no debemos confundir esos éxitos momentáneos aprovechando las olas del mercado por la red social de moda o por, digamos, alguna situación macroeconómica que mueve el piso y me monto sobre ella, porque pueden ser muy buenas oportunidades, pero siempre y cuando estén alineadas con tu visión de vida,
con las experiencias que quieres vivir, con la contribución que quieres dejar en el mundo. Porque si no, tal vez sea un éxito momentáneo que te puede funcionar para algo o no, o te puede atrasar, o te puede desviar de lo que realmente quieres. Aquellas empresas que durante la pandemia adaptaron su modelo de negocio y se mantuvieron en dirección, yo diría que son las exitosas. Aquellas empresas que modificaron su modelo de negocio para hacer un dinero momentáneo, aprovechando la situación, yo colocaría en duda si realmente fueron exitosas. Bueno, y retomando todos estos puntos que acabamos de mencionar, tenemos estos elementos. Tenemos nuestro faro, que tiene que estar muy bien definido y no en el que queremos tener, sino en qué experiencias queremos vivir, en cómo debemos crecer y en qué queremos contribuir. Ese faro bien fortalecido, o esa estrella del norte. Nosotros como barco, ese mar, vamos a decir, ese mar, esas mareas, esa parte interna que nos mueve de una manera u otra, que debemos, vamos a decir, conocer para poder llevar este barco a un buen puerto o al puerto que hemos decidido llevarlo. Y por supuesto, este viento, que son todos estos factores que nos empujan de manera desde externa para ir a un lado a otro, que podemos utilizar a nuestro favor o simplemente pues dejarlos pasar, ¿no? Entonces es bien importante, y menciono nuevamente, que todos estos factores pueden llevarnos a un buen puerto o simplemente llevarnos a un lugar donde no queremos ir si no tenemos ese faro bien definido. Yo sumaría a estos dos elementos, las aguas, lo interno, el viento, lo externo. Yo le sumaría el hecho de conocer el terreno, conocer el mar, saber por dónde vas a navegar. Porque si tú conoces las islas que están en el camino, puedes conocer puertos seguros donde parar por un momento durante la tormenta, o puedes conocer la profundidad o la poca profundidad del agua para saber por dónde no te debes meter. Entonces, conocer el camino, tener un plan que te va a llevar hasta esa visión de futuro, un plan de crecimiento, como lo mencionamos en el episodio anterior, un plan de conocer el terreno donde vas a navegar, en este caso los mares donde vas a navegar, va a ser algo que potencia el hecho de que puedas tener éxito en la consecución de ese objetivo, tener éxito en llegar al puerto donde quieres llegar. Pero si desconocieras por completo el mar, si desconocieras por completo dónde están las corrientes, si desconocieras dónde hay puertos intermedios, es mucho más difícil porque te va a tocar improvisar en el camino. Y ahí es donde entra el juego de poder planificar, aclarando que planificar no es navegar, son dos momentos de vida distintos, pero planificar te ayuda a conocer el terreno y eso te ayuda a llegar a ese destino. Y si queremos resumir todo esto en una sola frase, yo diría que esa frase es: la visión te da dirección. Tómense su tiempo, regresen al episodio si no lo escucharon, definan esa visión, definan esa experiencia para poder tener una dirección adecuada y donde las olas, donde todo este viento no nos mueva de una manera tan drástica, y que por supuesto, como mencionó Vladimir, la planificación nos dé un camino que no va a ser seguramente, porque ya cuando navegas puede cambiar, y te da una visión a donde quieres llegar. Es decir, que la visión son como las carrileras de la alberca donde nadamos, ¿no? Te dice: mantente en tu carril, esta es la dirección que debes llevar, y si te desvías pues te vas a golpear con la carrilera y vas a regresar al camino. De esa forma la visión te da la dirección concreta y podrás llegar a destino de una manera mucho más amigable, fácil y sencilla. Y no olvides descargar las hojas de discusión en líderesagilistas.com para ti y para tu equipo, y así internalizar mucho más este tema. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en líderesagilistas.com. No dudes en contactarnos, porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.